El bautismo de infantes, vamos a debatir. Ciencia y religión, bienvenido a este su canal, su plataforma de aquí su humilde servidora, apologista cristiana, Saeta de Yaira Sema Jiménez. Saludos, 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 Iracema, saludos. buenas noches, por aquí estamos. Yo no sé cuántos problemas técnicos es que nos vamos a encontrar esta noche. Sí, no, hombre. Es Sí, que creo que le hace falta por ahí algunas modalidades que usted debe tener para podernos unir. Eso era sí, lo que yo sí. le comentaba. Quizás es solo cuestión de ajustes. Tendría que ir al setup y ver que no está activado o qué, pero no entiendo por qué. Quizás es algo que no tengo activado, eso es todo. Eh, Así me, es. me supongo que tendría que explicar eso. Pero nada, por aquí estamos. Qué pena que Antonio no pudiera moderar, pero nada, yo espero que usted se comporte bien aquí delante de su público. Claro, claro que sí. Pues nada, oye Iracema, algo que quería modificar. Yo creo que vamos a usar 15 minutos de exposición, 10 de refutación, 5 de contrarrefutación, un minuto para preguntar, 3 para responder. ¿Qué te parece si le ponemos 5 minutos más a la exposición para que mejor sobre en vez de faltar? ¿Te parece ¿Ok? bien? 15 de exposición, 10 de refutación, 5 de contrarrefutación. Correcto. 15, 10 y 5. Y luego una pregunta de un minuto y 3 para responder. ¿Tú tienes un cronómetro ahí para manejar De la pregunta, sí, yo puedo también tener aquí mi cronómetro. De la Ok, pregunta me gustaría que fuera obviamente un minuto para formular, sí, sí, 3 minutos para responder y que correcto. exista una contrarrefutación de 2 minutos. O sea, la respuesta de la pregunta, una contrarrefutación. Así es. Ok, correcto, perfecto. Usted me menciona ahora una pregunta, me había dicho anteriormente que 3, pero no sé si le gustaría dejarla en 2 o una. Dejémoslas en dos preguntas entonces. Ok. Sí, dos preguntas, Intercaladas. un minuto para formular, Ujú. 3 para responder y 2 para contrarrefutar la respuesta. Listo. Perfecto, pues Pues, a ver, déjeme abrir cuando cronómetro. tú desees, entonces, ¿quieres exponer primero como yo fui que te invité o quieres que yo No, exponga? el que reta empieza. El que reta empieza. Ah, oye, yo pensaba que las damas iban primero. No, es el que reta, es el que está empezando. Normalmente siempre Perfecto, así lo hemos manejado. Sí. perfecto, no hay problema, Iracema. So, cuando tú estés lista con los tiempos, me dejas saber y yo arranco con mis 15 minutos. Ok. Y no sé si querías hacer una pequeña oración para que sea el Espíritu Vamos Santo que nos a. ilumine. Amén, vamos a hacer también 2 minutos de presentación. Nos está ahí pasándonos de presentación. Correcto. Entonces vamos primeramente ahora rápidamente. Bueno, pues vamos a poner, Señor Jesús, en esta tarde, Señor, nos podemos delante de tu presencia para poner, Señor, este debate, Señor, que seas tú el que lleve el control, Señor, que seas tú, Señor, y tu santo nombre, Señor, exaltado, Señor, hasta lo sumo de lo sumo, mi Señor. Te pedimos, Señor, que nos dé la sabiduría, la prudencia, Señor, y todos tus dones, todas tus virtudes de tu Santo Espíritu. Te damos gracias, Señor, por este tiempo apartado. Te pido, Señor, que seas tú, Señor, abriendo los corazones, las mentes, Señor, y que tu palabra, Señor, llegue a redarguirnos lo profundo de nuestro ser, Padre mío. Te doy gracias, Señor, por la vida de Clemente, Señor, que seas tú, Señor, guiándolo a través de tu palabra, Padre mío. En el nombre poderoso de Jesús, quitamos todo lo que esté estorbando, Señor, para que sea tu palabra brillando, Señor, y la luz de tu evangelio, Señor, que sea predominando, Señor, siempre en nuestros corazones, en nuestras mentes y en nuestras acciones, Padre mío. Te lo agradezco, Padre mío, en el nombre de Jesús, danos tu gracia y tu favor. Amén. Amén, amén. Pues nada, comienzo mis 2 minutos de presentación. Mi nombre es Nelson Clemente, soy de República Dominicana. Aquí son las 8:25 de la noche y desde aquí le envío un abrazo a todas las personas que nos están viendo por ahí. Le voy a pedir que lo compartan, que le den tac tac para que TikTok lo recomiende, porque este debate va a estar interesante. Van a conocer algunas cosas de la Biblia que no conocían sobre el bautismo de los niños. Como yo soy biblista, pues yo ahí es que me meto y ahí me refugio en lo que me dice la Biblia y de ahí vamos entonces a exponer lo que vamos a enseñar en este debate. Así que nada, como le dije, soy Nelson Clemente, estoy para servirle y lo único que me resta decirle es que el Señor les bendiga a todos ustedes y a toda su familia
y esperemos que de este debate saquen lo mejor, pues los debates se analizan después que se realizan para ver en dónde estuvo la certeza y en dónde estuvo el fallo. Así que nada, como le dije, soy Nelson Clemente y estoy al servicio de todos. Adelante, Iracema. Amén, pues uso 1 minuto, ahí está bien. Sí, correcto. Ok, bueno, voy con mis 2 minutos. Bueno, pues mi nombre, como algunos ya lo conocen, es Iracema Jiménez. Tengo 7 años aproximadamente ya convertida al Señor Jesús. Y pues vengo de una familia tradicional católica romana. Crecí con toda mi familia católica romana y pues el Señor es el que me alumbró, me hizo conocer quién es Él. Y pues ahorita pues ya tenemos un poquito más de conocimiento acerca de quién es Él y cuál es el centro y la voluntad de nuestro Señor, estar evangelizando, dando este evangelio de salvación. Y pues el Señor es el que al final, el que brilla siempre en todo diálogo, en todo debate. Y pues los invito a que se queden, vamos a estar debatiendo el bautismo de infantes, vamos a ver si esta postura es netamente centrada en la Biblia. Por mi parte estaré llevando la negativa, ciencia y religión, al ser el católico romano, pues llevará la afirmativa. Y pues, pues síganos ahí en nuestros perfiles, en nuestras redes sociales, igualmente en los canales de YouTube. Pido obviamente la aprobación para ciencia y religión de hacer la retransmisión sin problema alguno del debate, que sea enteramente sin recortes y sin ninguna editación. También pido eso de parte de religión y con los canales católicos que seguro lo podrán compartir, que también no sea de editado, ¿verdad? El debate siempre somos honestos y subimos los debates de inicio a fin. Entonces, pues que sea la luz y la verdad resplandeciendo en los corazones de los cristianos. Y pues hasta ahí mi presentación. Amén. Me faltó decir una parte final, ¿verdad? Algo que también es importante. No me considero protestante debido a que los protestantes son enteramente los reformados, de acuerdo a la época y el proceso histórico en el que ellos surgieron. Yo soy cristiana por ser seguidora del Señor Jesús, seguidora suya, sierva suya, y pues obviamente también mi postura es una postura unicitaria para los que algunos también ya conocen, y pues esto es parte de mi presentación. Adelante ahora sí. Sí, perfecto. Divina Misericordia me decía que dónde estaba mi oración. Pues la que hizo Iracema yo creo que fue suficiente, pues estuvo bien, pues es al mismo Dios que le oramos, aunque de diferente forma y de diferente creencia. Pues nada, Iracema, cuando tu tiempo esté listo, cuando tu cronómetro esté listo, comenzamos este debate. Como le dije a las personas que están por ahí, por favor compartan, denle tac y compartan para que más personas se puedan nutrir de lo que van a escuchar en este debate. Así que, Iracema, cuando tu cronómetro esté listo, yo estoy listo para comenzar. Ok, bien, pues mi querido amigo, hermano, ¿verdad? Clemente Alejo, tienes 15 minutos para tu exposición a partir de ahora. Perfecto, gracias. Me gustaría comenzar este debate presentándole a ustedes las 9 iglesias protestantes o evangélicas que bautizan a los niños. Y estas iglesias son la iglesia luterana, la iglesia calvinista, la iglesia presbiteriana, la iglesia anglicana, la iglesia metodista, la morava, la iglesia unida de Cristo, la iglesia del Nazareno y la iglesia de la comunidad metropolitana. Dentro de esas 9 iglesias protestantes que bautizan a los niños están las 3 iglesias madres con las cuales se inició la reforma. Está la iglesia luterana, que nace con Martín Lutero en el año 1517, la iglesia calvinista, que nace con Juan Calvino en el año 1534-36, y la iglesia anglicana, que nace con Enrique VIII en el año 1534. Todas estas iglesias protestantes, las originales, mantienen el bautismo de los niños. Dicho esto, pasaré entonces a mostrarle a ustedes el por qué es necesario que los niños sean bautizados. Escritura: mira que en culpa ya nací, pecador me concibió mi madre. Salmo 51:7. De acuerdo a lo que nos dice la Sagrada Escritura, los niños llegan a este mundo con la culpa del pecado original. Y esto porque la transgresión de nuestros primeros padres, Adán y Eva, heredamos eso de ellos. Así que, como nos dice Salmo 51:7, nacimos con culpa, pecadores nacimos de nuestra madre. Así que veamos entonces también lo que nos dice Romanos capítulo 3, versículo 23. Escritura: pues no hay diferencia alguna, todos pecaron y están privados de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Ahora voy a leer a Romanos 5:12, que nos dice:
Por tanto, como por un solo hombre entró el pecado en el mundo y por el pecado la muerte, así la muerte alcanzó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Romanos 5:12. Y es aquí en donde podemos ver que esta transgresión que cometieron nuestros padres, pues la heredamos nosotros como hijos y nacemos, siendo pecadores. Entonces ahí es que entra el baño de la regeneración. El baño de la regeneración viene en nuestro rescate. Escritura, Él nos salvó no por obras de justicia que hubiésemos hecho nosotros, sino según su misericordia, por medio del baño de regeneración y de renovación del Espíritu Santo. Pongan atención ahí, porque el baño de renovación viene a través del Espíritu Santo. Este baño de regeneración Jesús nos lo presenta como el nuevo nacimiento. Escritura, respondió Jesús, en verdad te digo, el que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. No puede entrar en el reino de Dios. Lo nacido de carne es carne, lo nacido del Espíritu es espíritu. Juan capítulo 3, versículos 5 y 6. Lo nacido de carne es carne. Salmo 51:7. Mira que en culpa ya nací, pecador me concibió mi madre. Y lo nacido del Espíritu es espíritu. Hechos 8:17. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Al recibir el baño de regeneración, que es el nuevo nacimiento, todos fuimos sepultados en el bautismo y resucitados con Cristo. Colosenses capítulo 2, versículo 12. Es decir, que todos los bautizados en Cristo os habéis revestido de Cristo. Gálatas 3:27. Y revestido de Cristo quiere decir una nueva criatura. En las siguientes citas bíblicas les voy a mostrar los 3 elementos que son usados en el sacramento del bautismo y que representan a las 3 divinas personas. Iracema, ahí te va la Trinidad. Escritura, dijo Juan, yo os bautizo en agua para conversión, pero aquel que viene detrás de mí es más fuerte que yo, y no soy digno de llevarle la sandalia. Él os bautizará en espíritu y fuego. Mateo capítulo 3, versículo 11. Si se fijan ustedes en este pasaje que acabamos de leer, podemos encontrar los 3 elementos usados en el sacramento del bautismo. Y el primer elemento que encontramos es el agua para conversión. Ojo aquí, la traducción de Reina y Valera en conversión dice arrepentimiento, lo cual no tiene sentido porque el arrepentimiento es para confesión, nada tiene que ver con el bautismo. Entonces, en la traducción en la Biblia católica es la correcta, en donde dice conversión, y más adelante van a ver por qué. La palabra conversión significa transformación o cambio de una cosa a otra distinta, transformación de alguien o algo en cierta cosa que antes no era. A esa transformación se refiere Jesús cuando nos dice, lo nacido de carne es carne y lo nacido del Espíritu es espíritu. El segundo elemento que encontramos en el sacramento del bautismo es el Espíritu Santo de la promesa. Escritura, y sucederá después de aquellos días que yo derramaré mi espíritu en toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos hollarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Hasta en los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Joel capítulo 3 versículo 1 y 2 en las Biblias católicas y Joel capítulo 2 versículo 28-29 en la Biblia Reina y Valera. Entonces, el segundo elemento, que es el Espíritu Santo de la promesa, representa el sello con el cual todos los bautizados fuimos sellados. Escritura, en él también vosotros, tras haber oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación y creído también en él, fuisteis sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Efesios capítulo 1, versículo 3. ¿Y para quién era la promesa del bautismo con el Espíritu Santo? Veamos. Pedro nos dice en Hechos de los Apóstoles capítulo 2, versículos 38 y 39 lo siguiente. Pedro le contestó, convertíos y que cada uno de vosotros se haga bautizar en el nombre de Jesús para remisión de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, pues la promesa es para vosotros y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuanto llame el Señor Dios nuestro. Hechos de los Apóstoles capítulo 2 versículo 38-39. Esta es la misma promesa que había sido anunciada
por el profeta Joel, y luego el mismo Jesús, después de resucitar, se los recuerda a los apóstoles que no se fueran de la ciudad. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículos 4 y 5. Entonces, el segundo elemento que encontramos en el sagrado sacramento del bautismo es el Espíritu Santo de la promesa. Y el tercer elemento que encontramos en el bautismo, en el sacramento del bautismo, es el elemento del fuego. Escritura: he venido a arrojar un fuego sobre la tierra, y cuánto desearía que ya estuviera ardiendo. Con un bautismo tengo que ser bautizado, y qué angustia estoy hasta que se cumpla. Lucas capítulo 12, versículo 49-50. El bautismo con el fuego, que es el tercer elemento de la triada, ya había sido anunciado por Juan el Bautista, cuando éste dijo: yo os bautizo con agua para conversión, pero aquel que viene detrás de mí, él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Entonces, el tercer elemento que encontramos en el sagrado sacramento del bautismo es el elemento del fuego, y el fuego representa al Dios Hijo, o sea, a Jesús. Lucas capítulo 12, versículo 49-50, Hechos de los Apóstoles capítulo 2, versículo 3, ahí en donde se derrama el Espíritu Santo y llegan las lenguas de fuego. Ese fuego representa al Hijo, que era Jesús, porque ya él había resucitado. Entonces, el primer elemento, que es el agua, representa al Padre, Mateo 21-25. El segundo elemento, que es el Espíritu de la promesa, representa al Espíritu Santo. Joel capítulo 3, versículo 1 y 2, Hechos de los Apóstoles capítulo 2, versículo 39. Y el tercer elemento, que es el fuego, representa al Hijo. Lucas capítulo 12, versículo 49-50, y Hechos de los Apóstoles capítulo 2, versículo 3. Es por eso que en Mateo capítulo 28, versículo 19, Jesús, después de resucitar, le enseña a sus discípulos la fórmula del bautismo. Escritura: id pues y haced discípulos a toda la gente, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 28, 19. El agua en el nombre del Padre para conversión del estado carnal al estado espiritual. Mateo 3, 11. El fuego en el nombre de Jesús para perdón de nuestros pecados. Hechos de los Apóstoles capítulo 2, versículo 38. Y el Espíritu de la promesa en nombre del Espíritu Santo para ser sellado con el bautismo de la promesa. Efesios capítulo 1, versículo 13. Efesios capítulo 4, versículo 30. Pero, ¿y cómo se reciben estos tres elementos en el sagrado bautismo? Bueno, veamos. El bautismo del agua se recibe en el nombre del Padre, y lo recibimos a través de la inmersión o a través de la aspersión con el agua bautismal. El bautismo en el fuego, que se recibe en el nombre del Hijo, o sea, en nombre de Jesús, lo recibimos cuando es pronunciado el nombre de Jesús. Y el bautismo de la promesa, que se recibe en el nombre del Espíritu Santo, lo recibimos por medio de la imposición de las manos. Ojo aquí, porque este elemento van a ver en donde son bautizados los niños. Un versículo más. Oh, no, perdón. Voy a mostrarle ahora a Iracema, a mi contrincante, que la imposición de las manos, con la imposición de las manos se bautizaban las personas. Escritura: entonces se les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Hechos capítulo 8, versículo 17. Un versículo más. Escritura: y habiéndole Pablo impuesto las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y se pusieron a hablar en lenguas y a profetizar. Hechos de los Apóstoles capítulo 19, versículo 6. Pues bien, ya que conocemos que el bautismo con el Espíritu Santo de la promesa se recibe a través de la imposición de las manos, y que de acuerdo a lo que nos había dicho Juan en Mateo capítulo 3, versículo 11, que Jesús iba a bautizar con el Espíritu Santo y fuego, pasaré entonces a mostrarle a ustedes el primer bautismo de niños que aparece registrado en la Biblia y que fue hecho por Jesús. Escritura: pero Jesús les dijo: dejad que los niños vengan a mí y no se lo impidáis, porque de los que son como estos es el reino de los cielos. Y después de imponerle las manos, repito, y después de imponerle las manos, se fue de allí. Mateo capítulo 19, versículos 14 y 15. Acaban ustedes de conocer el primer bautismo de niños realizado por nuestro Señor Jesucristo a través de la imposición de las manos. Aquellos niños habían recibido el bautismo con el Espíritu Santo de la promesa. ¡Wow! Eso es increíble. Como Cristo mismo es quien inicia el bautismo con el Espíritu Santo a través de la imposición de la mano, como lo había dicho Juan, que el que venía después de él
iba a bautizar con espíritu y con fuego, y a través de la imposición de la mano es que llega el bautismo del Espíritu Santo. ¿Cuánto me queda, Iracema? Vamos a revisar el tiempo. 12 minutos. 3 minutos. Me quedan 3 minutos. Ok, perfecto. Dicho esto, pasaré entonces a mostrarle a mi contrincante Iracema todas las familias que, al igual que este grupo de pequeños, fueron también bautizados con el Espíritu Santo de la promesa. Familias que fueron bautizadas. La familia de Lidia, la vendedora de púrpura, esa que vivía en la ciudad de Tatiara. Hechos capítulo 16, versículos 14 y 15. Dice, cuando ella y los de su casa recibieron el bautismo, repito, cuando ella y los de su casa recibieron el bautismo, suplicó, si juzgáis que soy fiel al Señor, venid y quedaos en mi casa. La familia del carcelero, escritura, en aquella misma hora de la noche el carcelero los tomó consigo y les lavó las heridas. Inmediatamente recibió el bautismo él y todos los suyos. Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 33. Y cuando la Biblia no dice todo, es todo. O sea, ahí dice, y toda la familia, todos los suyos. Y por último, la familia de Estefanas, escritura. Sí, dice Pablo, también bauticé a la familia de Estefanas. Por lo demás, no creo haber bautizado a ningún otro. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 16. Señores, con todas estas pruebas bíblicas en donde se nos muestra a Jesús bautizando a un grupo de niños, Mateo 12, 49, 50, y a Pablo bautizando a familias completas, no creo que haya nada que refutar respecto a este tema. Es decir, que para que mi contrincante pueda refutar todas estas pruebas bíblicas que les acabo de presentar, tendrá que presentar varios versículos bíblicos en donde se nos muestre la forma explícita en donde la Biblia prohíbe el bautismo de niños. Y con eso concluyo mi argumentación, mi estimada Iracema. Muchas gracias. Ok, quedaba 1 minuto. ¿Es todo? No hay problema. Excelente. Voy a detener el tiempo, 14,9 segundos. Listo, pues vamos ahora con mi tiempo. A ver, un momentito en lo que me acomodo aquí. Ahora sí. Vamos a marcar aquí la exposición. Listo. Voy a iniciar el tiempo a partir de ahora. Exactamente. Bueno, pues vámonos con la exposición del por qué no bautizar niños. Primeramente, el bautismo de infantes o de bebés, ¿verdad? En este tema vamos a dejar en claro a través de las escrituras, las cuales son la fuente de la doctrina cristiana que Dios nos ha dado. No hay ningún pasaje de la escritura para sustentar el bautismo de bebés o de infantes, ya que al hacerlo contradecimos el evangelio del Señor Jesús y la doctrina que fue dada a los apóstoles. Daré 3 puntos irrefutables para esta evidencia de esta falsa doctrina. El primero será el siguiente. El bautismo de infantes tergiversa el evangelio, la fe y el arrepentimiento. Decía el Señor Jesús, a partir de que inicia su prédica después de atravesar el desierto, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 4:17. Marcos 16:15, y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Capítulo 3 de Juan, dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Juan 20, versículo 31. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren
recibirán perdón de pecados por su nombre. Hechos capítulo 10, versículo 43. Testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Hechos 20, 21. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, esto predicación a los atenienses que eran idólatras, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Hechos 17, 30. Así que el bautismo de bebés o de infantes no es más que el resultado de una doctrina de abuso de la ignorancia de aquellos que no estudian las escrituras, en donde se infunde el miedo con este engaño y una falta de confianza en lo que el Señor Jesús nos enseñó. En el Catecismo 1213, el santo bautismo es el fundamento de toda la vida cristiana, el pórtico de la vida en el Espíritu y la puerta que abre el acceso a otros sacramentos por el bautismo. Somos liberados del pecado y regenerados como hijos de Dios. Llegamos a ser miembros de Cristo y somos incorporados a la Iglesia y hechos partícipes de su misión. El bautismo es el sacramento del nuevo nacimiento por el agua y la palabra. Pero escuchen cómo el magisterio está poniendo al bautismo como un fundamento de la vida cristiana, omitiendo la fe. Primera de Corintios 3:11 nos dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Pero ahora el catecismo nos está diciendo que el fundamento para ser parte de la vida cristiana es el santo bautismo, yéndose en contra de la mismísima palabra de Dios, por lo que esto es una contradicción tremenda hacia las Escrituras. Dice también que son liberados, ¿sí?, por el bautismo. ¿Acaso no hemos escuchado en Hechos 10:43 de dan testimonio todos los profetas que todos los que en él creyesen recibirán perdón de pecados por su nombre? Hechos 10:43. Ahora bien, vamos a ir a una parte de un extracto de un documento en donde se registran las creencias del magisterio, ya conocido como el Denzinger 1514. Si alguno niega que hayan de ser bautizados los niños recién salidos del seno de su madre, aun cuando proceden de padres bautizados, o dicen que son bautizados para la remisión de los pecados, pero que de Adán no contraen nada del pecado original, que haya necesidad de ser expiado en el lavatorio de la regeneración para conseguir la vida eterna, de donde se sigue que la forma del bautismo para la remisión de los pecados se entiende en ello no como verdadera, así como falsa, sea anatema. Es decir, lo que aquí el magisterio nos está diciendo es que cuando vamos a llevar a nuestros hijos ya nacidos, ¿verdad?, desde ese entonces, en ese lavatorio, el cual es el bautismo de pecado original, entonces mi contrincante tendrá como reto el demostrarnos que el bautismo funge como tal en el lavamiento del pecado de los niños, desde luego desde la Escritura. En el numeral 1559, a los catecúmenos que mueren antes de su bautismo, el deseo explícito de recibir el bautismo unido al arrepentimiento de sus pecados y a la caridad les asegura la salvación que no han podido recibir por el sacramento. Pero esperen un momento, ¿cómo es que un infante va a tener el deseo de quererse bautismar si obviamente ya está muerto? Menciona el bautismo que está unido al arrepentimiento, pero el magisterio da luces, ¿verdad?, pero no luces concretas acerca de que vemos en la palabra que primeramente es el arrepentimiento y obviamente la fe. Entonces dice que el bautismo está unido al arrepentimiento, poniéndolo en segundo plano, el bautismo cuando sabemos todos que lleva el primer lugar, puesto que así inicia la evangelización, desde inclusive antes que apareciese Juan el Bautista. De que apareciese Jesús, Juan el Bautista es el que empieza a decir, arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado. Entonces así es como comienza el Evangelio y no podemos contradecir ningún extracto del Evangelio. En Hechos 17:30, pero Dios nuevamente, vuelvo a repetir, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres, en todo lugar, que se arrepientan. Así que la fe posteriormente es al bautismo. Lo vamos a encontrar en Marcos 16. Nuevamente lo repito. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Debemos aceptar las palabras del Señor Jesús y creerlas, tener la confianza y la seguridad en sus afirmaciones. Mateo 19:13, entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Y los discípulos les reprendieron.
Pero Jesús dijo: dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. Este era el momento perfecto para que los apóstoles les dieran el bautismo en inmersión, pero no lo hicieron, porque Jesús ya afirma que de los tales es el reino. Solo puso las manos y se fue, y así explícitamente la Escritura nos dice que se fue de allí. Tercer punto, el bautismo de niños no es más que una tradición de hombres en la cual la Iglesia Católica Romana se sigue enriqueciendo de cobrar estas cooperaciones que también van en contra de la doctrina. Pues vamos a encontrar que esta supuesta cooperación, pues la palabra de Dios nos dice que si hemos recibido de gracia debemos también darlo. Tenemos también aquí esta información en el numeral 1236, el anuncio de la palabra de Dios ilumina con la verdad revelada a los candidatos y a la asamblea y suscita la respuesta de la fe inseparable del bautismo. En efecto, el bautismo es de un modo particular el sacramento de la fe, por ser la entrada sacramental en la vida de fe. Este numeral contradice también en su totalidad la doctrina del libre albedrío en los niños, al evitar que puedan hacer el bien, quitándoles la oportunidad de ejercer su verdadera libertad y dignidad al ser bautizados. Numeral 1733. En la medida en el que el hombre hace más el bien y se va haciendo también más libre, no hay verdadera libertad, sino en el servicio del bien y de la justicia. La elección de la desobediencia y del mal es un abuso de la libertad y conduce a la esclavitud del pecado. Numeral 1747. El derecho al ejercerlo de la libertad, especialmente en materia religiosa y moral, es una exigencia inseparable de la dignidad del hombre. Vamos a ir también a leer un extracto de... A ver, vamos a ver el tiempo porque tengo 9 minutos. Ok, tenemos un tiempo excelente. Ok, continúo. En el numeral 1253 dice exactamente así: el bautismo es un sacramento de la fe, por la fe tiene necesidad de la comunidad de creyentes. Solo en la fe de la Iglesia puede creer cada uno de los fieles. La fe que se requiere para el bautismo no es una fe perfecta y madura, sino un comienzo que está llamado a desarrollarse. Al catecúmeno o a su padrino se le pregunta: ¿qué pides a la Iglesia de Dios? Y él responde: la fe. Este numeral contradice también la fe necesaria para el bautismo, ya que el Concilio Vaticano II acepta que los niños no pueden profesar personalmente su fe. Es decir, para que un niño se bautice se requiere una fe, pero los niños aún no pueden profesarla. Nuevamente son obligados, aunque no puedan profesar fe alguna. El hecho, dice, fuente el orden del bautismo de los niños pequeños según las escrituras del Concilio Vaticano II. Dice así: el hecho de que los niños no puedan aún profesar personalmente su fe no impide que la Iglesia les confiera este sacramento, porque en realidad los bautiza en su propia fe. Este punto doctrinal ya fue claramente fijado por San Agustín, el cual escribía: los niños son presentados para recibir la gracia espiritual, no tanto por quienes los llevan en sus brazos, aunque también por eso sí son buenos fieles, cuando por la sociedad universal de los santos y de los fieles. Es la Madre Iglesia entera la que actúa en sus santos, porque toda ella los engendra a todos y cada uno. Dicho sea de paso, según la doctrina romana, es su Madre Iglesia quien engendra a todos y cada uno de los santos, usurpando claramente el lugar del Espíritu Santo, negando a su Papa en la primera carta de Pedro, carta número 1, versículo 2, según el previo conocimiento de Dios Padre, por la obra santificadora del Espíritu Santo, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre. Que la gracia y la paz os sean multiplicadas. Vamos a ver otra vez el tiempo. Ok, casi llego a 12 minutos. Un momentito. Bien, por último quiero usar estos últimos minutos para yo principalmente dar testimonio de mí misma acerca de cómo como tradición en una
familia católica, ¿verdad? Fui privada de mi derecho de seguir al Señor Jesús, no fui conocida hasta que conocí el verdadero evangelio, y pues que esto no se puede usurpar con absolutamente ninguna obra ni ninguna tradición, ni con ninguno de los mandatos que la iglesia diga. No se puede sustituir en nada de ello la verdadera presencia del Espíritu Santo y esta regeneración que el Espíritu Santo hace. Así es que me tocó ver muchas personas que lloraban mucho por sus hijos porque a pesar de que habían sido bautizados en la fe católica, cuando estos niños crecen, estos jóvenes crecen, no hay un fruto del Espíritu Santo, no hay una evidencia de que son hijos de Dios, porque estos chicos que andan en malos caminos, en las drogas y perdidos, pues no tienen estos frutos como tal la evidencia. Entonces, al ellos andar en la carne, como Romanos 6 nos indica, pues son servidores de la carne. Entonces, esta parte es la que más nos hace evidente de que no se está haciendo un cristiano, sino que es necesario que el cristiano escuche la palabra de Dios y surja esta obra que solamente nuestro Dios puede hacer, que es convertir a el hombre. Entonces, ningún hombre tiene el poder para convertir a otro hombre. Me tocó ver ese aspecto familiar y personal en mi vida. Entonces, eso también quiero usarlo como un argumento, porque si nosotros infundimos o heredamos esta tradición, esta fe, esta doctrina, pues nosotros no vamos a ver una plena conversión, porque esa solamente la hace Dios. Entonces, yo voy a mencionarlo en mi siguiente exposición acerca de lo que Romanos nos enseña y la primera carta a los Corintios en el capítulo 12. Me queda un minuto y pues creo que ahí voy a dejar mi exposición. Ok, perfecto. Wonderful, como dicen los gringos. Te oí hablando inglés el otro día, ¿oíste? Y que chulo. Of course. Ok, Iracema, resetea ese cronómetro y déjame refutarte todo lo que dijiste. 10 minutos de refutación a Correcto. partir de ahora. Refutando a Iracema. Iracema me cita a Marcos 16:16, en donde dice, el que crea y sea bautizado se salvará, el que no crea se condenará. De acuerdo a esta lógica protestante, si el niño no cree, entonces no se puede salvar, porque ahí mismo lo está diciendo claro, el que no crea se va a condenar. Entonces, ¿cómo podemos decir que un niño es salvo si el niño no puede creer? Pero bueno, yo le voy a mostrar a Iracema un versículo que nos dice que los niños sí creen. Mateo 18:6 nos dice, pero al que escandalice a uno de estos pequeños que cree en mí, más le vale que le cuelguen al cuello una de esas piedras de molino que mueven los asnos y le hundan en lo profundo del mar. Es decir, que aquí en Mateo 18:6 nos está diciendo que los niños creen en Jesús. Por eso también en Joel, antes de que se emitiera la profecía en donde Dios dice que derramaría su espíritu sobre toda carne, sin excluir a los niños como lo hace algunas iglesias protestantes, las cuales, estas iglesias que prohíben el bautismo de niños, son las que ya, esas ramas que nacen después del siglo XVIII en adelante. Si nos fijamos del siglo XVIII atrás, la mayoría de las iglesias protestantes bautizaba. Acuérdense que le leí 9 iglesias protestantes que bautizan a los niños. Es decir, que aquí Iracema queda refutada al decir que los niños tienen que creer para bautizarse. Si ellos no pueden creer, entonces se van a condenar, porque así lo dice Jesús en Marcos 16:16. Pero en Mateo 18:6 dice que los niños creen en Jesús. Así que, Iracema, ve cogiendo de ahí. Respecto a la fe del creyente, por ejemplo, los niños, en Gálatas 4:1 nos dice lo siguiente. Pues yo os digo, mientras el heredero es menor de edad, en nada se diferencia de un esclavo con ser dueño de todo, sino que está bajo tutores y administradores hasta el tiempo fijado. Lo mismo que ocurría con los niños hebreos cuando eran circuncidados, que estaban bajo los cuidados de sus tutores. O sea, que ellos no tenían ningún conocimiento ni tomaban ninguna decisión, que los padres, a través de la fe que ellos tenían, tomaban las decisiones para sus hijos porque ellos pensaban y creían que esto era lo mejor para ellos. Ahora bien, déjame ver dónde voy. Ok,
Primera de Corintios 7:14. Vamos a ver el aspecto de la fe que Iracema dice que los niños tienen que creer, o sea, tener fe para poder ser bautizados. Primera de Corintios 7:14. Pues el marido no creyente queda santificado por su mujer que es creyente. Es decir, fíjense ustedes, el marido que no es creyente, que es un ateo, queda santificado por la mujer creyente. Entonces, imagínense ustedes sus hijos, si ustedes son creyentes, al darle el bautismo de la promesa, que es una promesa para grandes y para pequeños, así lo dice la Biblia, y no podemos contradecirla. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 39, nos dice que la promesa con el bautismo del Espíritu Santo es para grandes y para pequeños, para ustedes y para sus hijos. Es decir, que el negarle la promesa del bautismo, o sea, de ese bautismo con el Espíritu Santo de la promesa, es un crimen que se está cometiendo al no admitir a esos niños a la iglesia, sin importar que sea bautizado en una iglesia protestante o no. No tiene que traerlo a la iglesia católica para bautizarlo. Cumplan con la palabra de Dios que dice que la promesa es para los adultos y también para los niños. Entonces ahí queda refutado lo que Iracema acaba de decir respecto a la fe. O sea, los padres son los tutores y como creyente el niño queda santificado a través de ser bautizado. Ahora bien, ¿cuál fue la otra? Iracema nos habla del agua, del lavamiento del agua. Hebreos capítulo 10 versículo 22. Acerquémonos con sincero corazón en plenitud de fe, purificados los corazones de conciencia mala y lavados los cuerpos con agua pura. El agua es para conversión, no para arrepentimiento. Por eso dije lo que dije anteriormente respecto a la traducción de la Reina Valera, que traduce la palabra conversión como arrepentimiento, y el arrepentimiento es para confesión, nada que ver con la conversión del bautismo, en donde el niño es sepultado en el bautismo de Cristo y luego resucitado en su resurrección. Entonces, Iracema está pensando que esa es la traducción correcta, lo cual es un error. No es un bautismo de arrepentimiento, sino de conversión al nuevo nacimiento, que el niño nace en lo que es el espíritu, del agua y del espíritu, y muere a la carne. Por eso en Salmo 51:7 nos dice perfectamente que el niño nace siendo pecador. Entonces el agua está ahí, el agua que lo convierte, que le da ese nuevo nacimiento, porque para el protestante nacer de nuevo es otro asunto que nada que ver. Cristo lo dice muy claro y dice que el que no nazca del agua y del espíritu no heredará el reino de los cielos. Entonces, imagínense, si Jesús dice que se tiene que nacer del agua y del espíritu, y nuestros hermanos protestantes, los que nacen después del siglo XVIII en adelante, no bautizan a sus niños, si esos niños mueren, no importa lo que Iracema leyó respecto a lo que son como ellos es el reino de los cielos. Jesús está poniendo un ejemplo para los adultos, para que los adultos dejen sus tonterías y de cometer sus pecados y eso, y que se hagan como niños respecto a cómo los niños se manejan. No, porque en las otras citas bíblicas nos dice lo contrario. La misma cita que ella nos dio respecto a Marcos 16:16 nos dice que el que no crea y sea bautizado no se salvará. Entonces, de acuerdo a esta proposición de Iracema y de nuestros hermanos protestantes, los niños ya están condenados porque no creen. Entonces ahí es que entra la fe de los padres, que ya yo le había mostrado en lo que es Primera de Corintios capítulo 7 versículo 14, y también Gálatas capítulo 4 versículo 1, en donde nos dice que los padres son tutores y responsables de estos niños, porque los padres van a buscar el bien para estos niños. Ningún padre que un hijo le pide un pan le da una piedra o una serpiente. Entonces, los padres sabemos que es mejor para nuestros hijos mientras ellos están en esa edad. Por eso los hebreos desde un principio llevaban a sus niños a circuncidar a los 8 días de nacido, lo mismo que ocurrió con Jesús. Ahora, en la otra parte, Iracema está anulando lo que son los 3 elementos del bautismo, que es el Espíritu Santo de la promesa, que es para todos, el bautismo de conversión del Espíritu Santo, que es para el nuevo nacimiento,
y el Espíritu con el fuego, que es para perdón de los pecados, para la justificación en nombre de Jesús. O sea, que el niño no tiene que participar para que quien le está bautizando le absorba sus pecados en el nombre de Jesús, porque en el nombre de Jesús es que se perdonan los pecados, ya sea de pequeños o de grandes. Entonces, el obviar esos tres elementos que están adjuntos y que forman la tríada de lo que es el bautismo, es un error teológico, es un grave error. Entonces, no podemos entrar en ese tipo de error doctrinal. Tenemos que entender lo que realmente el bautismo significa. Iracema, ¿qué me queda? ¿Tiene 8 minutos? Me quedan 2. Así es. Ok, perfecto. Entonces, en el siglo II, del siglo II en adelante, todos los padres de la tierra, todos los padres de la iglesia y muchos autores pues estaban de acuerdo con el bautismo de los niños. Por ejemplo, Irineo de León, Orígenes, Hipólito de Roma, Cipriano de Cartago, Gregorio Nacianceno, Juan Crisóstomo, Basilio el Grande y San Agustín de Hipona. Desde el siglo II todos estaban de acuerdo en el bautismo de los niños, que se bautizaran a los niños. Es decir, que inclusive el mismo Martín Lutero estaba de acuerdo con el bautismo de los niños. Y esto dijo Martín Lutero respecto al bautismo de los niños. El bautismo efectúa perdón de los pecados, redime de la muerte y del mal, de la salvación eterna y de la gracia divina. Perdón, da la salvación divina, eterna y la gracia divina. Eso dijo Lutero. Enseñamos también que se deben bautizar los niños y que por este bautismo son ofrecidos a Dios y reciben la gracia de Dios. Esto dijo Martín Lutero sobre el bautismo de los niños. Es decir, que Martín Lutero estaba muy de acuerdo con el bautismo de los niños. Luego viene Ulrico Zwinglio en el año 1523 y elimina algunas cosas de las que dijo Lutero y establece su propio bautismo para los niños. Él rechazó lo que presentó Lutero y dice lo siguiente, que la salvación se daba antes del bautismo, el cual es solo un símbolo. Y de ahí en adelante comienzan a atribuírsele a las cosas religiosas, pues, el sentido simbólico que hoy conocemos y que se le quiere dar a todos los sacramentos que la Iglesia Católica tiene. Así que Juan Calvino Tiempo. también... Ok, perfecto. Tiempo. Gracias. Ahora sí, 10 minutos exactos. Vamos a hacer refresh al tiempo. Ok. Bueno, vamos a iniciar el tiempo. Ahí dice uno de tus hermanos que jamás dije que el bautismo era para salvación. A nombre suyo, mi hermano, le voy a dar los versículos, pero cuando me toque. Ok, bueno, vamos a iniciar con mis 10 minutos de refutación. Inicio a partir de ahora. Perfecto. Bueno, pues vamos a iniciar con la refutación. Vamos ahora primeramente a enfocarnos en el versículo que de repente es muy citado por muchos, ¿verdad? Hechos capítulo 2, versículo 38 al 39, ¿verdad? Este capítulo que bien nos dice... Es desde Hechos 2:36, Señor, contexto nos dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Esta profecía se viene cumpliendo desde Jeremías 32:38. En el versículo 32:40 dice, y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás y
de hacerles bien, y pondré mi temor en sus corazones de ellos para que no se aparten de mí. Asimismo también en Ezequiel 36:25 dice: esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Entonces, esta promesa no viene para el pueblo judío, primeramente viene para el pueblo, para el pueblo judío no viene, sino que viene primeramente para el pueblo gentil, judío. Otra vez, viene para el pueblo judío y no para el pueblo gentil. Ahora, citando un poquito lo que sería, lo digo esto porque de repente se comete un poco el error de querer hacer la promesa en los hijos de ahora nosotros los gentiles. Hay que notar que hay una diferencia entre los judíos y nosotros los gentiles. Ahora bien, en el capítulo de Hechos, ¿sí? Hechos 10:42 dice: y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificamos que Él es, que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyesen recibirán perdón de pecados por su nombre. Otra vez estamos evidenciando cómo el catecismo se equivoca, y pues esto va a quedar evidente. Mientras que aún estaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: pues ¿puede acaso alguno impedir que el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo, también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedasen por algunos días. Entonces, en este capítulo vemos claramente cómo los gentiles recibieron el Espíritu Santo sin necesidad de imponerle las manos, sin necesidad de irlos a bautizar en el agua, porque estaba siendo también evidente que el don del Espíritu Santo también caía en los gentiles. En Hechos 11:14, donde Pedro ya lo está contando: el que te habla las palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y cuando comenzó a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en aguas, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Entonces, esta es una de las evidencias más grandes en las que podemos encontrar en que los gentiles, ¿verdad? Le estaba diciendo que porque la casa creyó las palabras de Pedro. Entonces, se comete el error de repente de asumir que porque uno de los líderes de la casa creyó, pues asumimos que hay niños, pero solamente queda en asumir, porque no hay una evidencia exacta en que la palabra, el griego, se demuestra esta palabra de los pequeñitos, que son los niños. Ahora, no estamos hablando tanto de los niños como tal, aunque es un poco cómodo, como usted decía de repente, porque los niños ya pueden creer, como el versículo que usted citaba acerca de que a los niños que no se les ponga estorbo o piedra de tropiezo, a los niños que creen, hace una claramente distinción que hay niños que no creen. Entonces, esta parte de la Escritura nos hace ver que a los bebecitos que nacen, que son de días, que a los cuales el catecismo es el que está diciendo que vayan y que los bauticen, pues no tiene nada que ver con los niños que está mencionando en cierta parte de las Escrituras. Y vuelvo a mencionar que cuando se menciona en las casas no hay una evidencia de la palabra niños, simplemente se asume que porque eran familias enteras puede haber la posibilidad, pero no es mencionado. Entonces también uno de los versículos que mencionó fue 1 Corintios 7:14, que donde nos cita que si hay una mujer que que ella cree y que el esposo es incrédulo, pues por la fe de ella es santificado. Dice que es por la fe de ella, y es que es muy obvio. Yo como mujer cristiana, si guardo a mis hijos en los mandamientos de Dios, de no tocar lo inmundo, de no irse a las fiestas de Halloween, de no tener actos de idolatría, de no irse en pos del mal, pues obviamente que mi familia va a estar siendo santificada, porque están siendo criados en cuanto a la doctrina. Pero yo no los voy a convertir, es el Señor quien les dará ese
ese arrepentimiento, ese bautismo del Espíritu Santo, para que ellos, cuando ellos crezcan, sean verdaderos hijos de Dios. Entonces, por tradición están haciendo hijos de Dios, pero la Escritura no nos evidencia eso, pues claro que cada persona debe vivir este arrepentimiento, esta regeneración del Espíritu Santo. Por ahí al inicio citó Tito 3, 5 al 7, donde dice que no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento y por la regeneración del Espíritu Santo, el cual derramó abundantemente en nosotros para que nosotros seamos sellados con esta promesa, ¿verdad? Lo termino parafraseando para acortar el tiempo. Entonces, no son las obras de justicia, el bautismo es una obra que ya viene después de la fe. Entonces, si un niño, este es el argumento más grande, si un niño no puede tener fe o no puede arrepentirse, ¿cómo va él a declarar su fe? Entonces, esto lo vemos también referenciado en el capítulo de Romanos. En el capítulo 6 de Romanos nos da una cátedra muy exacta donde dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido y a fin de que no sirvamos más al pecado. Un niño no tiene viejo hombre, y esta es una clara evidencia de que está hablando a los grandes. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcamos en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentarlos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñorea de vosotros, pues estáis bajo la ley, no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Romanos capítulo 6, del versículo 11 al 14. Romanos 17 dice: pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado y habéis obedecido de corazón a aquella forma doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais en aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Me quedan 2 minutos, entonces para confirmar que esto que nos habla el capítulo de Romanos 6 nos dice claramente que había una vida pasada y una nueva vida en Cristo. Luego, cuando los niños van creciendo, ellos no tienen esta conciencia hasta que su entendimiento se abre de que sí están sirviendo al pecado. Entonces no van a ellos, por el hecho de ser bautizados de bebecitos, a omitir toda esta parte. Yo lo viví en persona, yo no tenía el bautismo del Espíritu Santo, no conocía lo que era la vida espiritual hasta que el Señor me redarguyó a través de su palabra. Nos decía en la patrística que no había ningún padre de la patrística que estuviera en desacuerdo, lo cual esto es falso, porque Tertuliano de Cartago claramente se oponía, diciendo que teníamos que, es lo que él decía: dejarlos venir a mí mientras crecen, mientras aprenden, mientras se les enseña hasta dónde deben llegar, pero no les hagáis cristianos bautizándoles hasta que sean capaces de conocer a Cristo. Esto lo dijo, repito nuevamente, Tertuliano de Cartago. Pues ustedes saben, ¿verdad? Del siglo, me parece que es 3. Yo tengo aquí el dato, ¿verdad? Entonces, por último... Ay, mi tiempo. Me queda ya 2-3 segundos. Hasta ahí. Ok, perfecto. Pues nada, entonces me tocaría a mí los 5 minutos de contrarrefutación, ¿cierto? Vamos a ver el programa. Sí, ya tú concluiste con tus 10 minutos de refutación. Ahora así es. Toca los 5 míos de contrarrefutación. Ok, cuando resetes el cronómetro me dices. Ahí está. Vamos a iniciar 5 minutos de contrarrefutación a partir de ahora. Correcto. Fíjate cómo te contradeciste cuando dijiste que la promesa del bautismo con el Espíritu Santo era solo para judíos y no para gentiles, y entonces te fuiste a Hechos capítulo 10, versículo 47, Hechos capítulo 10, versículo 47, y leíste lo que dice ahí. ¿Acaso puede alguno negar el agua del bautismo a estos que han recibido el Espíritu Santo como nosotros?
O sea, te contradeciste al decir que la promesa del bautismo con el Espíritu Santo era solo para judíos y no para gentiles, y ahí entonces te contradices tú misma en lo que ya habías dicho. Así que fíjate que no hay diferencia entre judíos, griegos y nadie. Todos fuimos bautizados en un mismo espíritu. Primera de Corintios capítulo 12 versículo 13. Primera de Corintios capítulo 12 versículo 13. Porque en un solo espíritu hemos sido todos bautizados. Repito, en un solo espíritu hemos sido todos bautizados para no formar más que un cuerpo, judíos y griegos, esclavos y libres, y todos hemos bebido de un solo espíritu. Es decir, que la promesa del bautismo no era solo para judíos, sino para todos, incluyendo los adultos, que sí se tenían que arrepentir, y también para los niños, que aunque no tuvieran que arrepentirse, pues el Padre a través de la fe lo bautizaba para que quedaran limpios de sus pecados, porque nacen siendo pecadores, porque a Iracema se le olvida lo que nos dice Salmo 51:7, en donde nos dice que el niño nace siendo pecador, nace con esta culpa. Entonces, el obviar lo que nos dice ahí, que el niño es pecador, es obviar lo que hace el bautismo, que nos limpia de ese pecado y nos hace nacer de nuevo del agua y del espíritu. Ahora bien, por ahí hubo un amigo que se llama, déjame ver cómo que se llama el amigo que habló por ahí, no me acuerdo si es Martín, que decía que el bautismo no era para salvación, pero se leyó a Marcos 16:16, en donde dice, el que cree y se bautice se salvará, el que no crea se condenará. O sea, que ahí está diciendo que el bautismo es para salvación. Y como yo no hago doctrina de un solo versículo, le voy a leer otro versículo para que usted vea que el bautismo sí es para salvación. Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 20 y 21. Escritura, arca en la que unos pocos, es decir, 8 personas, fueron salvados a través del agua. A esta corresponde ahora el bautismo que os salva. O sea, ahí hay 2 versículos que le está diciendo a usted, mi estimado, y a los demás que dicen que el bautismo no salva, que el bautismo sí salva. Porque en Marcos 16:16 nos dice que el que no crea y no se bautice no se va a salvar. Y en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 21 nos dice que a nosotros corresponde ese bautismo que nos salva. Se lo voy a leer de nuevo. Arca en la que unos pocos, es decir, 8 personas, fueron salvados a través del agua, a esta corresponde ahora el bautismo que os salva. Ahora bien, ya esto explicado y entendido que el bautismo salva, que el bautismo es para salvación, volvamos entonces al inicio, en donde Jesús, al imponerle las manos a los niños, siendo Jesús el que traía el bautismo con el Espíritu Santo, porque así nos los anunció Juan en el capítulo 3, versículo 11, en donde dijo que el que venía después de él bautizaría con el Espíritu Santo y fuego. ¿Y cómo se recibe el Espíritu Santo? A través de la imposición de la mano. Habían unos focos de personas que recibieron el Espíritu Santo a través del derramamiento multitudinal, o sea, de multitud, que eso lo hacía el Espíritu Santo porque apenas comenzaba la predicación del Evangelio. Entonces se necesitaba hacer eso, bautizar a grupos, como ocurrió el día del Pentecostés, cuando todos fueron bautizados, no solamente con el Espíritu Santo, sino también con el fuego, porque ahí aparecen las lenguas de fuego. Es decir, que los apóstoles fueron bautizados no solo con el agua del bautismo de Juan, sino con el Espíritu Santo y el fuego. Entonces, mi estimada Iracema está obviando esos 3 elementos que cada uno tiene su función. Por eso en Mateo 28:19 nos dice, Jesús le ordena a los apóstoles que bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el agua como elemento representa al Padre, y el fuego como elemento representa a Jesús, y el Espíritu de la promesa representa al Espíritu Santo. Y los 3 se manifiestan en el mismo Hecho de los Apóstoles, en el mismo libro, en el capítulo 2, versículos 38 y 39, que ya se acabó. Tiempo, ya se me había pasado 5:10 segundos. Ay, gracias por tu generosidad, Iracema. Perfecto, ahora te toca a ti los 5 de contrarrefutación. Bueno, vamos ahora a
Iniciar el tiempo a partir de ahora. Bien, vamos con 5 minutos de contrarrefutación. Pues primeramente, el punto aquí es que cuando hablamos de Hechos 2:39, dice que esta promesa que se estaba cumpliendo era primeramente para los judíos. No estoy negando que el bautismo de el Espíritu Santo se ha negado para los gentiles. De hecho, cité un versículo donde obviamente los gentiles fueron llenos del Espíritu Santo antes de inclusive ir a las aguas. Lo que se está diciendo aquí es que el hecho de que se quiera usar para afirmar que es en los hijos, era para la promesa de los hijos de los judíos, no para la promesa de los hijos de los gentiles, porque todos como nosotros como gentiles necesitamos primeramente este principio, que es creer en el Evangelio, el cual viene por oír la palabra de Dios, viene la fe por el oír, y posteriormente va a haber ese arrepentimiento para que nosotros creamos en el Señor Jesús, y el Espíritu Santo es el que obra. El hombre ni la iglesia pueden sustituir esta obra divina, y ese es el principal argumento, que yo, por mucho que cría a mis hijos en la doctrina, no quiere decir que yo voy a convertir a mis hijos. El problema aquí es que quieren convertir a los hijos con obras, y eso es totalmente imposible, porque la obra de Dios es obra de Dios, no obra del hombre. Entonces hay una clara diferencia entre el bautismo de irlos a sumergir en el agua y el bautismo que el Espíritu Santo nos está dando. Cuando tú eres bautizado por el Espíritu Santo, va a haber un sello que Él pone en ti de que tú te vas a apartar del pecado y no vas a querer más servir al pecado, como ya lo dice Romanos. Nuestros miembros no van a estar esclavos al pecado, sino que vamos a estar con nuestras esperanzas a la salvación de la vida eterna. Entonces, decir que van a ser salvos solamente por sumergirlos en el agua, pues bueno, yo le pregunto a muchos católicos que si son salvos, y ellos me dicen que no, que tienen que perseverar hasta la salvación, o que no saben, o que eso lo verán ya que el Señor lo diga. Pero entonces decir que por esta obra van a ser salvos, pues es que el Señor no nos salvó por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Inclusive el bautismo es una obra de justicia. Entonces querer por ahí revolver los tiempos en el que nos habla acerca de los judíos primeramente y luego de los gentiles, pues eso no puede ser sustentado a la luz de las Escrituras. Ahora bien, ese es el problema, en que no es que queramos que los niños se arrepientan o confiesen la fe, es que no pueden hacerlo porque no tienen una conciencia al ser ellos bebés. Hay niños que pueden ya obviamente conocer la doctrina y conocer el Evangelio y declarar con plena conciencia que ellos pueden querer este bautismo. El problema aquí es que aunque todo esto, la familia y la iglesia quiera darles este bautismo, solamente lo puede hacer el Espíritu Santo. Yo me he encontrado muchísimos ateos por ahí diciendo que han sido bautizados como cristianos católicos, pero pues ellos están muertos en el Espíritu. El que no naciere del agua y del Espíritu, pues no pueden entrar en el reino de Dios. Y les aviso, mis amigos y estimados católicos romanos, que el reino de Dios que se había acercado, el cual se proclamaba para arrepentimiento, está aquí en la tierra. ¿Sí? Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino paz y gozo en el Espíritu Santo. Y tienen que nacer del Espíritu, porque los que son nacidos del Espíritu lo pueden discernir todo. Entonces, claramente, esta es una obra que sus papás ni la iglesia pueden hacer. Nadie puede sustituir el bautismo del Espíritu Santo, ni siquiera por irlos a remojar en agua. Y esto también lo digo para exhortación de algunos evangélicos que creen que porque hacen una confesión de fe o son sumergidos en el agua, son seguidores de Cristo. Tú eres seguidor de Cristo cuando cumples con el arrepentimiento, cuando crees en el Señor Jesús y la obra divina y redentora que Él hizo. Entonces, con estas pruebas de que pues el niño no puede ser arrepentido ni regenerado ni por la iglesia ni por los padres, pues nos queda claro que sería querer controlar el poder de Dios. Entonces, nosotros cuando crecemos como niños necesitamos arrepentirnos y nacer del Espíritu. Una obra que solamente Dios puede hacer. Nos queda también más que decir respecto a que el punto en el que en la parte en la que hablamos de Pedro en cuanto a el bautismo que ahora corresponde, ¿verdad? Cuando en el antiguo pacto, obviamente era un pueblo que estaba entrando, pero ahora no pueden hacer el pacto en la inmersión del agua. Les recuerdo que el pacto es Cristo, el pacto es la sangre de Cristo, el pacto es lo que Jesús hizo. Por lo tanto, estamos nosotros forzadamente a arrepentirnos, como mandó a todos los hombres, y a cumplir con la fe. El que no tenga la fe, simplemente no tiene perdón de pecados. Y si no tienes perdón de pecados, simplemente no tienes justificación. Y si no tienes justificación, serás condenado. No sé cuánto tiempo me queda. ¿Qué pasaste hace rato? Avíseme. Perdón. Ay, Dios mío. Híjole, no. No hay problema, no hay problema. No tengo aquí 20 segundos. ¿Perdón? Bueno, ya. Sí, tenía yo aquí más tiempo, pero seguro está mal. Lo puse después. Bueno, vamos ahora ¿con qué?
Las preguntas, ¿no? Las preguntas. 2 preguntas. Listo. Correcto. Iracema, perdón, antes de comenzar, tú vas a bajar este debate que queda grabado, ¿no? Sí, claro, yo se lo hago llegar plenamente, enteramente y sin ninguna alteración para que usted tenga disposición sobre él. Perfecto, perfecto. Ok, entonces, ¿quieres tú hacer la primera pregunta o quieres que la haga yo? No, respetamos el formato. Primero usted. Primero yo. Ok, perfecto. Entonces, ¿me avisas cuándo? Ok, tiene 1 minuto para formular su pregunta a partir de ahora. Correcto. Entonces, la primera pregunta que te voy a hacer es la siguiente. Si existen 9 iglesias protestantes, las originales, las que comenzaron la reforma, esas 9 iglesias bautizan a los niños, las que iniciaron la reforma. Estoy formulando la pregunta. Si esas 9 iglesias, las originales, las que comenzaron la reforma, bautizaban a niños, ¿por qué todas las iglesias que surgen después del siglo XVIII no lo hacen? Esa es mi pregunta. ¿Entendiste la pregunta? Sí, sí le entendí. Ok, perfecto. Ok, son 3 minutos para responder y 2 para contrarrefutar. ¿De acuerdo? Correcto. Ok, bueno, voy a iniciar mi tiempo a partir de ahora. 3 minutos. Ok, primeramente, estas iglesias que vienen a partir de la Reforma Protestante, pues es que ellas intentaban reformar la iglesia, ellas no querían separarse, ellas lo que querían era corregir a la iglesia, entonces obviamente que iban a respetar algunos principios y dogmas antiguos que la iglesia católica, estoy hablando la que es antes de la separación del Cisma de Oriente, pues ya había definido. Entonces, como tal, lo vemos en los registros, ¿verdad? Entonces, estas iglesias, al ser hijas de el catolicismo romano, pues claro que van a guardar algunos principios. Entonces, como tal, ningún proceso histórico va a definirnos la doctrina. Eso que quiero que tengan bien claro los que están en el chat y los que están apenas conociendo el tema. Ningún proceso histórico va a definir la doctrina. Quien nos define la doctrina es Dios y nos define la doctrina el hecho de lo que se le enseñó a los apóstoles y cómo ellos lo ejercieron. No le hace que hayan bautizado en el nombre del Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Al final, el hecho y la evidencia es que bautizaban en el nombre de Jesús. Y en el nombre de Jesús hay pecados, y en el nombre de Jesús hay sanidad, y en el nombre de Jesús son todas las cosas como lo dice el apóstol. Entonces, aunque las iglesias preserven algunas esta tradición, pues el hecho de que hagan una evidencia, ¿verdad?, que ya es antigua, no quiere decir que tengan la verdad ni la doctrina verdadera. Tiempo. Ok, perfecto. Entonces tengo 2 minutos para refutar tu respuesta. Así es, 2 minutos. A partir de ahora. Ok, perfecto. Mencionaste que la iglesia que existió por siempre antes del Cisma de Oriente, en el año 1054, fue la que se inventó ese dogma. Según tú, te informo que la Iglesia Católica Oriental también bautiza a los niños. O sea, que no solamente la Iglesia Católica Occidental, sino que también la Iglesia Oriental, la Iglesia Ortodoxa, también bautiza a los niños. Es decir, que eso no cambió ni ha cambiado. Y no respondiste a mi pregunta, porque el problema que está ocurriendo en el protestantismo es que se va alejando cada vez más de la verdad central, esa verdad central que las primeras iglesias creían. O sea, hay 9 iglesias que creen en el bautismo de niños y lo bautizan. Entonces, ¿cómo es que a partir del siglo XVIII la mayoría de las ramificaciones que salen de esas iglesias comienzan a recibir diferentes doctrinas y lo que hacen es un sincretismo de doctrinas por aquí, de doctrinas por allá, cogen una cosa por aquí, cogen otra por allá, eliminan esto, eliminan el otro, inclusive llega a Lorenzo Lucena Pedrosa en el año 1862 y elimina los 7 libros deuterocanónicos de la Biblia, que es a partir de ahí que la Biblia protestante, la Reina Valera, deja de tener esos 7 libros. Entonces, ese es el problema que está ocurriendo y cada vez más se va ramificando el protestantismo. Ahora ya hay iglesias en casas, es decir que ya no es en un salón o donde usualmente se va a hacer culto en una iglesia, sino que ahora se están haciendo pequeños focos en casa y se va a seguir ramificando lo que es el protestantismo de acuerdo a esas creencias. Porque si estas 9 iglesias
que iniciaron la reforma creen en el bautismo de niños, pues no entiendo por qué las otras se han divorciado, no solo de la Iglesia Católica que cree en el bautismo de los niños, sino también de esta nueva iglesia que pertenecen al protestantismo. Así que concluyo con eso. Ok, vamos a detener el tiempo. Listo. Bueno, voy con mi pregunta ahora. Una pregunta muy sencilla y puntual. ¿El niño tiene viejo hombre? Esa sería mi pregunta. El niño tiene viejo hombre, no estoy entendiendo en realidad el concepto que tú estás Ok, tratando. bueno, voy a reformular la pregunta para que sea más entendible. Vamos a... Aquí está. De acuerdo a Romanos capítulo 6, versículo 6, dice la palabra de Dios, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Esto por el bautismo referentemente, en que fuimos sepultados conforme al pecado en lo que nos hace referencia en la manera en que los que hemos muerto al pecado, común viviremos aún en él. Romanos 6, 6. Sabiendo esto, vuelvo a repetir que nuestro viejo hombre fue crucificado. Mi pregunta es, ¿el bebé o el niño tiene este viejo hombre? Ok, dame el tiempo para responderte. Aquí está, 3 minutos a partir de ahora. Ok, perfecto. Fíjate, tú me estás diciendo que el niño tiene el viejo hombre. Después del bautismo, el niño no puede tener el viejo hombre. ¿Por qué? Porque ha nacido del agua y del espíritu. Acuérdate que el niño nace con la culpa, como nos dice Salmos capítulo 51, versículo 7. El niño nace siendo pecador. Entonces, a través del bautismo, del agua y del espíritu, el niño ya es sepultado en la carne a través del bautismo y entonces nace a la resurrección de Cristo a través del agua y del espíritu. Entonces, no, el niño que es bautizado no lleva consigo lo que es el viejo hombre. Ahora bien, el niño comienza a ser discípulo cuando comienza a escuchar la palabra, porque la fe viene por el oír. Entonces, el niño se inicia con el bautismo, nace de nuevo, comienza la conversión de lo que había nacido en carne, o sea, de la carne, y nace lo que es el espíritu, una nueva criatura, porque el que nace del agua y del espíritu, nueva criatura es. Entonces el niño nace como nueva criatura del agua y del espíritu, entonces no puede existir en él el viejo hombre. Ahora bien, a partir de ahí es responsabilidad de los padres educar a ese niño en el evangelio, porque el problema que ocurre con muchos católicos, y lo digo sinceramente, es que los padres se descuidan en la educación de sus hijos. Entonces eso nada tiene que ver con el bautismo que tú estabas explicando antes, que tú fuiste bautizada y no sé cuántas otras cosas. Eso tiene que ver con la educación que los padres tienen que darle a sus hijos y que los padres son responsables de educar a sus hijos en el evangelio para cuando estos crezcan sean buenos cristianos, cristianos practicantes, porque me apena decir que en nuestra iglesia católica hay muchos católicos no practicantes, calientabanco, que van a la iglesia a calentar banco, y me apena decirlo, porque si el católico se instruyera, siguiera y estudiara la doctrina de la iglesia, otro mundo fuera dentro del catolicismo. Entonces ya nosotros los apologistas no tuviéramos que estar defendiendo la fe, sino que todos la conocieran y no se dejaran engañar por esas doctrinas nuevas que quieren implementarse a base de filosofías vanas, para tratar de convencerlos de salir de la verdadera doctrina, como ha ocurrido con la ramificación del protestantismo, que tenemos esas 9 iglesias originales en donde nace la reforma, y entonces todas estas iglesias que comienzan a surgir a partir del siglo XVIII, pues se van apartando de estas doctrinas originales. Así que ahí tiene mi respuesta. Ok, vamos a detener el tiempo, 2 minutos con 45 segundos. Ok, bueno, vamos con la refutación de esa respuesta. Se me había olvidado el tiempo. 2 de contrarrefutación. Ok, bueno, vamos a iniciar a partir de ahora. Ok, bueno, lo que Romanos nos dice acerca de este punto en cuanto a Romanos 6, que este viejo hombre es porque el hombre era esclavo del pecado. Y esto es algo que nosotros podemos ver muy evidente, y yo lo mencionaba acerca de que el niño cuando crece
va a servir al pecado. En ninguna manera hemos negado que nacen con pecado original, pero creemos que Jesús ya pagó el pecado de todos. Simplemente que los que tienen que creer son los adultos, pero los niños ya tenemos la plena seguridad de que de los tales es el reino. ¿Qué pasa con la persona cuando crece? Esta persona sí tiene un viejo hombre porque servía su cuerpo al pecado. Pero ahora que ha sido bautizado y que ya es creyente y arrepentido, pues ya su miembro y sus miembros de su cuerpo, perdón, ya no sirven al pecado. Dice en Romanos versículo 6, capítulo 6, versículo 11, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que no lo obedezcáis en sus concupiscencias. Así es que cuando van y emergen este niño y asumen que tiene el bautismo del Espíritu Santo, pues cuando crece sus miembros van a servir al pecado porque no tiene el bautismo del Espíritu Santo. Y es muy fácil echarle la culpa a los papás y decir, bueno, es que no lo criaron como un católico, no fue un verdadero católico. Pero los papás están haciendo una obra excelente en criarlo en la doctrina, en tratar de transmitirle la fe y la doctrina, ¿verdad? Pero algo que el hombre no puede hacer, y esto lo repito porque era parte de mi argumentación, es que el hombre no puede convertir a otro hombre. Una mujer anciana que ya tiene un hijo adulto que lo bautizó y que lo confirmó y que hizo todos estos mandatos, ¿sí? Este chico puede estar sirviendo a las drogas, al alcohol, a muchas cosas de pecado, ¿verdad? Pero sin embargo necesita nacer del Espíritu. Y eso es algo que solamente Dios da. Y hay una ausencia de evidencia en los dones. Yo también preguntaría si estas evidencias realmente son visibles. No se engañen a ustedes mismos. Tiempo, 2 minutos. Perfecto. Entonces voy con mi segunda pregunta, ¿no? Sí, es su turno de preguntar. Ok, perfecto. ¿Me avisas cuándo? Ok, 1 minuto para formular a partir de ahora. Ok, perfecto. De acuerdo a lo que nos dice, creo que es Gálatas, en lo que dice un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Conociendo que el bautismo contiene 3 elementos, que son el agua, el fuego y el Espíritu Santo de la promesa, ¿podríamos nosotros obviar alguno de esos elementos? Ok, detengo la pregunta, que si estos elementos, que si los podríamos Ok, obviar si o no la entendiste, omitir. te la formulo de nuevo. Sí, a ver, nuevamente Okay. repítemela. Es un solo bautismo que contiene 3 elementos y ya yo te lo presenté los 3 elementos. El agua, que es para conversión, el fuego, en nombre de Jesús, para perdón de los pecados, y la promesa del Espíritu Santo. Ok, y aquí va la pregunta. ¿Podríamos nosotros obviar uno de esos 3 elementos de acuerdo a que el bautismo y a la instrucción que Jesús dio es que bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Mateo 28:19. Ok, detener el tiempo. Ok, vamos a iniciar el tiempo a partir de ahora. Ok, estos elementos que usted menciona, dice la palabra del Señor que es que aquí está haciendo usted una distinción que obviamente la Escritura no avala, porque dice la palabra de Dios que donde está el Espíritu del Señor, allá hay libertad. Entonces, si es el Espíritu del Señor y el bautismo que hace Jesús es el Espíritu Santo, el cual bautiza con fuego, no hay ahí una distinción, primeramente. Segundo, es esta conjetura que se hace de que el agua es la representación del Padre, pues es que esto no lo dice de manera explícita la Escritura. Yo necesitaría esa evidencia para obviamente aceptar ello. Hay un pasaje en donde dice que, porque 3 son los que dan testimonio, el agua, el espíritu y me parece que es la sangre, ¿verdad? Pero tendríamos que ver y analizar en qué contexto está diciendo todo esto. Vamos a buscarlo rápidamente. Para que ahí no se cometa una descontextualización. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 6.
a este Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre, el Espíritu es el que da testimonio por él, el Espíritu de la verdad. Es lo más cercano que yo pudiera ver a los elementos que usted me está mencionando, pero sin embargo, esto lo hace usted como referencia al creyente y yo no puedo ver ninguna cita como tal. Entonces solamente son conjeturas que usted está haciendo con la escritura, pero no como tal el omitir. Creo que el fundamento principal en el que dejamos más claro que para poder ir a las aguas es la fe y el arrepentimiento. Esos son los elementos centrales para que una persona pueda bautizarse. ¿Y eso quién lo dice? ¿Lo dice Iracema Jiménez? Pues por supuesto que no. Eso lo dijo el Señor Jesús. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Vamos a ver. Ya, terminaste. 2 minutos. Okay. 2 minutos, sí, solamente para reforzar ello, que son los elementos que podemos ver de parte de Jesús y de los apóstoles, que para que una persona se pueda bautizar tiene que tener plena conciencia de que ha creído y escuchado la palabra de Dios, de que hay un arrepentimiento, un redergüimiento en su espíritu, una contristación que solamente el Espíritu Santo lo hace porque Él es el que nos convence de pecado, de juicio y de justicia, cosa que no hace ni la iglesia ni el hombre. Entonces, esto es una evidencia grande de los verdaderos elementos para el bautismo. Hasta ahí mi respuesta. Perfecto. 2 minutos para contraponer tu respuesta. ¿Me avisas cuándo? 2 minutos a partir de ahora. Perfecto. Primero voy a comenzar por lo que dijiste al final. La iglesia no es la iglesia, por eso se bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando se perdona pecado, se perdona en el nombre de Jesús, porque Jesús está toda la plenitud de la divinidad. Ahora bien, se te olvidó que yo comencé citando a Mateo 3:11, en donde Juan nos dice: yo os bautizo con agua para conversión. Agua, primer elemento. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Ahí están los 3 elementos que tú te fuiste a Primera de Juan para citar esos 3 elementos que dan testimonio. Y ahí Juan el Bautista te presenta esos 3 elementos. Luego vuelve Pedro y lo cita también en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos 38 y 39, cuando dice, convertíos, ahí está el bautismo del agua, que es el mismo bautismo de Juan, de conversión, y entonces dice, en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados, y recibiréis el Espíritu Santo de la promesa. Ahí vuelven a estar los 3 elementos. Ahora, ¿cómo sé yo que el agua es el elemento que le pertenece al Padre? En Mateo 21:25 nos dice, el bautismo cuando Jesús le preguntó a los fariseos, el bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Los fariseos no supieron qué responder, pero Jesús está haciendo alusión a que el bautismo de Juan venía del cielo, porque el Padre fue el que envió a Juan delante de Jesús a bautizar con un bautismo de conversión. Entonces, ahí está tu respuesta. ¿Por qué el elemento del agua pertenece al Padre? Porque ahí lo está indicando Jesús, que el bautismo de Juan venía del cielo, venía del Padre, porque el Padre fue quien envió a Juan a bautizar, no fue nadie más. Jesús no fue quien envió a Juan a bautizar, fue el Padre que envió a bautizar, que envió a Juan a bautizar con este elemento del agua. Así que ahí está mi reputación, mi estimada Iracema. Tiempo. Ok. Vamos ahora con la última pregunta de este debate que termino yo. Ok. Ok, mi pregunta va a ser muy sencilla. Es una pregunta que es uno de los principios de todo cristiano. O para ustedes esto obviamente que va a incluir a los niños, quiero pensar. Debido a que pues es doctrina apostólica, ¿cómo obtiene el niño el perdón de los pecados? Voy a reiniciar el tiempo. Otra vez repito la pregunta, ¿cómo obtiene el niño el perdón de los pecados? Ok, perfecto. Dame un segundo solamente. Ok, la pregunta es... La pregunta fue si los niños son...
La pregunta es, ¿cómo el niño, para ustedes, bueno, para ustedes lo cuentan como creyente, ¿verdad? Recibe el perdón de los pecados. ¿Cómo el niño recibe el perdón de los pecados? Perfecto. El niño recibe el perdón de los pecados en el nombre Espéreme, déjele pongo, perdón. déjele pongo su tiempo. No, ya pues, A ver, a ver. ya me estaban No, todavía no corría. 3 minutos a partir de ahora. Correcto. Comienzo entonces. El perdón de los pecados del niño se inicia cuando el niño es bautizado en el nombre de Jesús, porque en el nombre de Jesús es que son perdonados los pecados. Primera de Corintios capítulo 6 versículo 11. Y tales fuisteis algunos de vosotros, pero habéis sido lavados, habéis sido santificados, habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Así es como nuestros niños, cuando son bautizados, reciben el perdón de los pecados, esos pecados con los cuales ellos nacen, como nos dijo Salmos en su capítulo 51, versículo 7. Entonces, en el nombre de Jesús, como nos dice aquí en 1 Corintios 6, 11, y como nos dice el mismo Pedro en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 38, en donde dice, convertíos para que sus pecados sean perdonados en el nombre de Jesús. Así que ahí está tu respuesta, Iracema. Hay 2 versículos bíblicos que confirman y que te explican cómo el pecado de los niños es perdonado. El pecado de los niños es perdonado en el nombre de Jesús. Por eso Jesús mandó a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Padre, el agua para conversión, para el nuevo nacimiento, del agua al Espíritu, el fuego para perdón de los pecados en el nombre de Jesús, y el Espíritu Santo de la promesa para ser sellados. O sea, necesitamos ser sellados. Por ejemplo, un ganadero que tiene muchas cabezas de ganado, cuando le nace un bebé, lo marca para que si este bebé se le pierde por ahí, la gente sabe que le pertenece a esa persona. Entonces, el sello del bautismo con el Espíritu Santo es ese sello que cuando una criatura anda por ahí perdida, ellos saben que es hijo de Dios. Entonces, concluyo con esto. El perdón de los pecados se hace en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 11. Y segunda de Hechos de los Apóstoles 2, versículo 39. Ok. Voy a detener el tiempo. Vamos ahora con 2 minutos de refutación. A ver, un momentito. Inicio mis 2 minutos a partir de ahora. Bueno, primeramente lo que nos cita en Primera de Corintios 11, ¿verdad? Y esto erais algunos, mas habéis sido lavados. Es que erais algunos no lo tiene el bebé. ¿Y qué era ese algunos? Bueno, pues no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios. No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varón, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos. Mas ya habéis sido lavados y ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Y es precisamente lo que la Escritura nos dice, es que nosotros como hombres, como personas ya conscientes, ¿sí? Que esta es la pasada manera que teníamos de vivir. Entonces, si usted quiere fundamentar con este versículo, pues el contexto dice que, obviamente, entonces usted daría a los niños fornicarios, idólatras, adúlteros, mentirosos, que se echan con varones, con ladrones, avaros, borrachos y todo esto. Entonces, este viejo hombre, del cual usted, su pregunta pasada, ¿verdad?, fue de que tenían esta culpabilidad natural, y lo cual nosotros no estamos negando aquí. Creemos que el pecado original lo borró el Señor Jesús allá en la cruz, y es Él el que nos afirma y nos da unas palabras de confianza de que de los tales es el reino. O sea, a los niños no les dice, bueno, vengan, bautícenlos, y por favor aquí, Pedro, bautízame estos niños. Esa evidencia no está. Por lo cual, cuando decimos con ese argumento de 1 Corintios 6:11, hacemos totalmente que se refiere a personas que ya tenían una manera pasada de vivir.
Por otra parte, este lavado que dicen que se hace en el nombre no es así, porque otra vez la palabra de Dios nos enseña que el perdón de pecados es únicamente en la fe en Jesús. Y para ello vamos a ir a Hechos 26 rápidamente, uno de mis versículos favoritos, Hechos 26, versículo 18. Hechos 26, 18 nos va a dar la evidencia, ¿verdad? Porque el Señor Jesús le está diciendo a Pablo, levántate y ponte sobre tus pies porque para esto te ha aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en las que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas de la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados, afirma el Señor Jesús. El perdón de pecados es creer en el Señor Jesús, pero los niños no necesitan este perdón porque de los tales es el reino, porque el Señor Jesús ya pagó en aquella cruz y confiamos plenamente en que el Señor Jesús, como afirmó, de los tales es el reino. Entonces, este arrepentimiento, esta fe lo necesitan aquellos que están enfermos de esta manera pasada de vivir. Y es por ello que nosotros no podemos infundir a los niños esta culpa. Tiempo. Ay, creo que me pasé otra vez. Avíseme. No, está bien, no hay problema. Exprésate. Bueno, Que me pasé por ahí. no, No es que no me gusta faltar al tiempo. Ya la argumentación Disculpe. está expuesta, pues. No importa que Sí. te pasara un poquito Ok. más. Ya. Listo, pues. So, Pues ya hemos terminado. sí, perfecto. Pues nada, avísame cuando ya, pues, un minuto de despedida para despedirme de todos los oyentes Claro. que estuvieron por ahí. Vamos a iniciar, pues 2 minutos de despedida igualmente. Sí, parece que está aquí. 2 minutos. Adelante. Ok, perfecto. Nada, agradecerle a todos los que participaron por ahí. Voy a esperar que Iracema me haga llegar pues el debate para postearlo y me gustaría que todos analicen las citas bíblicas y el contexto en el cual yo expuse mi argumento para que todos puedan ver entonces en dónde está la verdad. Así que nada, les agradezco mucho que estuvieran con nosotros por aquí participando. Esto es saludable, me gusta hacer debates saludables en donde se exponen ambos puntos de vista para que pues los oyentes se llenen de las cosas que les faltaban. Porque por ejemplo yo como apologista hay cosas que yo aprendo de otros apologistas y yo sé que yo tengo cosas que puedo aportarle a ese conocimiento que ya ellos tienen. Entonces, para mis hermanos cristianos, un abrazo, de verdad, aunque muchos de ustedes no me consideren su hermano, yo sí lo considero a ustedes mi hermano, y cualquier necesidad que yo vea a un hermano cristiano que tenga y la puedo solventar, pues lo haré, sin importar lo que usted crea, sin importar lo que usted piense y sin importar cómo usted cree que se llega al cielo. Así que mi nombre es Nelson Clemente. Visítenme por mi canal, escríbame que estamos para servirle en cualquier asunto que les interese conocer. Así que, Iracema, fue un placer estar por aquí por tu canal y tendré que investigar a ver cuál es la función de mi setup que no me está permitiendo pues compartir y hacer esto en vivo. Así que... Sí, amén. Bueno, vamos a detener los tiempos. Sí, parece que usted le pide por ahí unos requisitos, tal vez tiene que cumplir una programación de... Ahí TikTok le va a decir, es que a veces es diferente, no con todos es lo mismo. Entonces, yo creo que Antonio le puede hacer un poquito de ayuda y apoyo, porque ahí va diciendo qué es lo que usted tiene que con lo que contar, porque a veces también en cada país es diferente, para que ya se active esta modalidad de que podamos unir y entonces así, pero tenga plena seguridad, que yo soy una persona honesta y que yo le voy a enviar la grabación de inicio a fin y pues cuente con ello de antemano. Entonces voy a iniciar mi tiempo para la despedida. Sí, yo espero que este no sea ni el primero ni el último debate, sino que hay muchos asuntos que tenemos todavía que tratar y me encantaría tratarlo, sobre todo lo que tiene que ver con las 5 solas, que son los dogmas de ustedes. Entonces, vamos a ir para allá donde a esto.
Bueno, no quisiera hacer ningún comentario del debate, pero sí, hay ciertos puntos, ¿verdad?, que es más conveniente debatirlos con un reformado en específico, luteranos, calvinistas, no sé, porque pues yo como tal no me apego a lo que ellos tienen, por fe, pero bueno, o por doctrina. Entonces, bueno, pues igualmente les agradezco por estar aquí en este live, ¿verdad? Sabemos que, pues las cosas buenas, malas, siempre no son de edificación y aprendemos más, ¿verdad? Y compartir la palabra siempre es algo que va a llevar fruto a la vida de cualquier persona. Entonces, pues les agradezco, ¿verdad? Le agradezco también aquí a Clemente que pues se haya comportado muy caballerosamente, siempre a los argumentos, y pues esto nos demuestra una madurez espiritual. Entonces, yo también lo felicito por su gran comportamiento, y pues sí, claro que sí, si el Señor dispone otros temas, pues ahí estaremos compartiendo estas diferencias doctrinales. Así es que pues le bendigo en el nombre de Jesús, a usted, a su familia, a sus seguidores, a los que están del otro lado, ¿verdad? Pues sepan que no son nuestros enemigos, sino que tenemos diferencias doctrinales, pero nunca es carnal. La palabra de Dios nos enseña en que no debemos de tener una guerra carnal, no hay guerra carnal, simplemente es guerra doctrinal en el sentido en el que pues cada quien tiene sus diferentes puntos y creencias, pero nos portamos muy bien, creo que los dos fuimos muy respetuosos y le reitero, usted tendrá la grabación completa. Muchísimas gracias, Iracema, y como dije, bendiciones para todos y gracias por haberme tenido aquí en tu canal. Así que, Bendiciones. sí, que el Señor te bendiga a ti también y a toda tu familia, que nuestro Abba pues derrame sobre ti y tu familia todas esas bendiciones que creo que te mereces porque haces un buen trabajo predicando la palabra. Así que, de acuerdo a lo que tú crees, Claro. tengo que decir la verdad respecto a eso. Y como tú dijiste, no somos enemigos, somos hermanos, porque no creo que debe haber enemistad fuera de lo que tiene que ver con lo doctrinal. O sea, podemos argumentar y podemos hacer lo que sea, pero dentro de lo que es la creencia de cada quien respecto a la doctrina. Fuera de ahí, yo soy una paloma mansa que quiero y amo a todo el mundo. Sin diferencia alguna. Así que tengo muchísimos amigos cristianos que me llevo bien con ellos porque me respetan lo que yo creo y yo respeto lo que yo creo. Solamente cuando entramos en debate respecto a la doctrina, pues ahí nos tiramos nuestro biblazo. Así que nada, Iracema, fue un placer estar por aquí. De verdad que yo creo que nos comportamos muy bien ambos. Así que te felicito a ti y me felicito a mí mismo porque me comporté bien en tu canal. Así que gracias y Amén. feliz noche. Bendiciones, igualmente hasta allá, hasta su país, muchas bendiciones y pues aquí nos vamos a quedar un ratito. Por respeto, pues ya no vamos a hablar del tema, pero pues vamos a estar aquí despidiendo a los del perfil. Pero pues muchas gracias, igualmente le agradezco al Señor por permitirnos compartir y pues muchas bendiciones. En el nombre de Okay. Jesús.